Buenas noches a todos los que en esta noche se conectan por este medio a través de Facebook. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y en esta noche, como todos los días jueves de cada semana, vamos a estar compartiendo un estudio de la palabra del Señor. Y espero que esta palabra que vamos a compartir en esta noche sea de mucha edificación para su vida, para la vida de su familia, para que usted pueda conocer más del Señor, pueda conocer más de Él y de su palabra. Y mientras esperamos que se conecten más personas, vamos a orar al Señor para que el Señor esté bendiciendo este momento. Y usted puede compartir esta transmisión con sus contactos, con su familia también, a través de Facebook, por supuesto, a través de WhatsApp también. Hay diferentes medios por los cuales usted puede compartir lo que va a ser la enseñanza de esta noche. Vamos a orar al Señor Jesucristo y vamos a dejar todo en las manos de Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Cristo, por tu presencia, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque tú una vez más nos congregas, Señor, un jueves más, Señor, para estudiar tu palabra, Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea de bendición, Señor, para todos los que se conectan, Señor Jesucristo, para los que se conectan, Señor, en vivo y también para aquellos que van a ver esta transmisión, Señor, después, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu palabra, Señor, cumpla el fin para lo cual, Señor, es enviada, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que en esta noche se conecta, Dios mío, a través de este medio, Señor. Bendice a toda persona en el nombre de Jesucristo y que tu palabra, Señor, también pueda edificar, Señor. Tocar los corazones de aquellos que también por primera vez, Señor, van a escuchar, Señor, este mensaje. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, al cual adoramos, Señor, y al cual, Señor, debemos, Señor, nuestro culto, Señor, y toda gloria, honra y alabanza, Señor. Que al finalizar este estudio, Señor, podamos conocerte más, Señor, y que nuestros oídos espirituales estén abiertos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Y en esta noche vamos a estudiar la palabra del Señor. Y el título del mensaje es Esto para Él y esto también para Él. Y vamos a ver de qué se trata lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Le doy la bienvenida a usted que se está conectando recientemente y vamos a estudiar la palabra del Señor. Y para comenzar vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, que dice en la Nueva Traducción Viviente: Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Son palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. En este mensaje que el apóstol Pablo podía mandar a los creyentes en Roma. El contexto de todo lo que hemos estado leyendo nos habla del pueblo de Israel, nos habla de la elección de Israel y nos habla también de la pérdida de un privilegio que tuvo el pueblo de Israel y que describe el Antiguo Testamento, que fue ser luz a las naciones. Sin embargo, el apóstol Pablo en esta palabra habla de la futura restauración de Israel y habla de que
el Señor sigue mirando a esa nación. Y habla de que es difícil entender a Dios, que es imposible entender sus decisiones, sus caminos, que nadie puede conocer sus pensamientos y que nadie le puede aconsejar. Y el versículo 35 dice algo importante y lo resalto porque de esto va a tratar el estudio de esta noche y dice, ¿y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. O como dice la Reina Valera en el versículo 36, dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. A Dios jamás nadie le ha entregado nada. Todo le pertenece. Él es el creador de todas las cosas y por lo tanto es el dueño de todas las cosas. Y las cosas se originan en Él, se originan también por Él y son para Él, para su gloria. Todo lo que usted se pueda imaginar en cuanto a la creación de Dios, a lo que vemos día a día, tiene que ver con Dios y todo le pertenece a Él. Todo es de nuestro Señor, todo es de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que toda potestad le ha sido dada al Señor en el cielo y en la tierra. Todo poder, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios. Es Dios. Por tanto, entonces es tan importante que entendamos este concepto, que a Dios nadie le ha dado nada, nunca. Y Hechos 20:28 nos habla de una realidad, de que Él es dueño de todas las cosas, de que el Señor Jesucristo tiene toda posesión, tiene toda potestad. Sin embargo, a pesar de que todas las cosas son por Él, por medio de Él y para Él, no son cosas que no le haya costado. Es increíble saber eso, pero Él es un dueño con todas las letras, porque Él pagó el precio. Hechos viviente dice, Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Jesús compró a la iglesia con su propia sangre. No es algo que haya sido gratuito para Jesús, el ser la cabeza de la iglesia del Señor, sino que a pesar de que, vuelvo a repetir, Él es el dueño de todas las cosas son por medio de Él y son para Él, Él pagó el precio y el precio fue precio de sangre. Y estas fueron las palabras del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Primera de Pedro 1:18 al 19, en la palabra de Dios para todos. Y dice, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin
mancha. Entonces acá el apóstol Pedro aclara que Jesucristo no nos compró con cosas valiosas de este mundo como el oro y la plata, sino que fue su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Ese fue el precio de nuestra libertad, de la libertad del pecado. Jesús, el Cordero de Dios. Entonces vamos viendo que el Señor Jesucristo es dueño de todas las cosas. Y también podemos ver que Él pagó un precio. Pagó el precio y fue su sangre preciosa derramada en la cruz. Entonces aquí encontramos esto. Y también Hebreos 1, capítulo 1, del versículo 1 al 4, en la palabra de Dios para todos, nos dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono, majestuoso de Dios en el cielo. Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles, cuanto que su título es más importante que el de los ángeles. Dice que el universo entero se sostiene por la palabra de su poder. Y acá está hablando de lo que hizo Jesucristo al manifestarse en carne, porque muchos pueden llegar a entender equivocadamente que Jesucristo es una creación del Padre, como opinan algunas sectas como los Testigos de Jehová. Sin embargo, eso no es así, ya que está hablando de Jesucristo como hombre ya, cuando ya se produjo la unión hipostática, donde en esa persona está compuesta de 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. En él habitaba la plenitud de Dios, habita la plenitud de Dios, ya que fue un arreglo eterno. Jesucristo hoy está en el cielo. El Jesucristo resucitado, el que tiene las heridas en sus manos y en sus pies, está en el cielo. Aquel que fue traspasado, él tiene su costado traspasado hoy en día y está a la diestra de Dios. Entonces vemos allá cuán importante es lo que hizo Jesús a pagar el precio. Y usted se pregunta qué necesidad había de esto. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo lo hizo, descendió del cielo dejando sus privilegios divinos y vino por amor a la humanidad y porque la justicia de Dios debía ser satisfecha, ya que la paga del pecado es muerte. Y toda esa condena cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que el Señor es dueño de todas las cosas, que son de Él, por Él y para Él. Y si Dios es el dueño de todas las cosas, en primer lugar debemos entender que si Dios nos pide algo, no nos está pidiendo algo de lo cual nosotros somos dueños, sino que Él tiene todo el derecho a pedirnos a nosotros, porque a Él nadie le entregó nada, todo le pertenece a Él, como leíamos en Romanos. Y si hablamos del ejemplo de pedir, tenemos que ir a Génesis 22,
versículo 1 y 2 que dice, Abraham sacrifica a tu hijo, dice el título. Después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Estas fueron las indicaciones para Abraham. Dios le pide lo más valioso que tenía Abraham en ese momento, que era su hijo. Y Dios se lo pide, entendemos que Dios se lo pide porque Abraham estaba amando más la bendición de Dios, que era su hijo Isaac, que al Dios que le dio esa bendición. Porque recordemos que Abraham tuvo a este hijo ya en su vejez. Entonces Dios le pide a Abraham y Abraham obedece y lleva a su hijo para ofrecerlo en sacrificio, a su único hijo. Y la historia, algunos la conocen, otros no, pero para que todos estemos orientados en esto, Abraham lleva a Isaac y cuando está por sacrificarlo, la voz de Dios allí aparece en escena y le dice, Abraham, no lo hagas porque ya sé que temes a Dios. Entonces entendemos que si Dios nos pide, nosotros debemos darle, porque así es. Otro ejemplo de que vemos en la palabra, donde vemos al Señor Jesucristo pidiendo, lo encontramos en Lucas 19, versículo 28 al 34. En la palabra de Dios para todos, les leo, te puede compararlo con la Reina Valera 1960, y dice, después de decir esto, Jesús siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando estaba cerca de Betfagé y Betania, en la colina que se llama Monte de los Olivos, envió a 2 de sus seguidores y les dijo, vayan al próximo pueblo. Cuando lleguen ahí, verán a un burrito atado que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganmelo aquí. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita. Los que fueron enviados llegaron y lo encontraron tal como Jesús les había dicho. Mientras estaban desatando al burrito, su dueño les dijo, ¿por qué están desatándolo? Entonces ellos dijeron, el Señor lo necesita. La entrada triunfal a Jerusalén se realizó y lo vemos a Jesús montado en un burrito. Toda la multitud que estaba allí clamaba, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y se agitaban allí hojas de palmeras, allí que clamaban y ponderaban el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, para que esta profecía se cumpliera, Jesús necesitó de un burrito. Y vemos que los envió a los discípulos. Y cuando los discípulos estaban desatándolo, el dueño les dijo, ¿por qué están desatándolo? Y los discípulos contestaron lo que Jesús les pidió que contestaran si el dueño preguntaba, el dueño terrenal de ese burrito, porque el Señor lo necesita. Ahí vemos a Jesús pidiendo un burrito. Y si vemos las dos y comparamos estas dos situaciones, vemos que Jesús nos puede pedir algo tan importante como la vida de un hijo, o algo que a nuestros ojos parece insignificante, como un burrito.
Él no solo es dueño de las cosas valiosas o importantes para nosotros, Él es el dueño de todas las cosas, sin excepción. Tal vez puede haber sido hasta el medio de transporte de este hombre o para poder llevar diferentes cosas, pero sin embargo, el Señor lo necesitaba. Era preciso que se cumpliese la profecía que encontrábamos en el Antiguo Testamento, donde habla y dice, ahí viene tu rey montado en un pollino. Entonces, el Señor Jesucristo es dueño de todas las cosas y Él puede pedir y nosotros debemos darle. Esos son dos ejemplos donde vemos a Jesús pidiendo. En primer lugar, el Señor pide a Isaac y en segundo lugar vemos cómo pide al burrito. Sin embargo, Dios es dueño de todas las cosas y eso debemos tenerlo en mente. Y en muchas ocasiones no hizo falta que Dios pidiera algo, porque las personas que son protagonistas de estas situaciones que vamos a ver, sabían desde un primer momento que Dios era el dueño de todas las cosas. Y no hizo falta que Dios les pidiera nada para que ellos le dieran al Señor cosas de su posesión. En primer lugar, podemos ver el ejemplo de Ana. Primera de Samuel 1, versículo 9 al 28, capítulo 1, versículo 9 al 28. Se lo leo en la palabra de Dios para todos. Después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Le hizo una promesa a Dios. Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí. No me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes, y nunca se cortará el cabello. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón, aunque sus labios se movían. No pronunciaban las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo, has tomado demasiado, es hora de guardar el vino. Ana contestó, Señor, no he tomado vino ni cerveza, estoy muy afligida. Y le estaba contando mis problemas al Señor. No piense que soy una mala mujer. He estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas. Elí contestó, ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Ana dijo, espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor. Temprano a la mañana siguiente, la familia de Elcana se levantó, adoraron al Señor y luego regresaron a su pueblo de Ramá. Elcana tuvo relaciones sexuales con su esposa Ana y el Señor se acordó de Ana. Ella concibió y para esas fechas al año siguiente dio a luz a un hijo. Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo, su nombre es Samuel, porque se lo pedí al Señor. Ese año Elcana fue a Silo con su familia para ofrecer sacrificios y cumplir las promesas que le había hecho al Señor. Pero Ana no lo acompañó, sino que le dijo, no iré a Silo antes que el niño tenga la edad suficiente para comer alimento sólido. Entonces se lo entregaré al Señor, será un nazareo y se quedará en Silo. El esposo de Ana le dijo, haz lo que te parezca mejor. Te puedes quedar
en casa hasta que el niño tenga la edad suficiente para comer alimento sólido. Que el Señor haga lo que a lo que has dicho. Así que Ana se quedó en casa para criar a su hijo hasta que tuviera la edad suficiente para comer alimento sólido. Cuando el niño tenía la edad suficiente para comer alimento sólido, Ana lo llevó al santuario del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, 20 kilos de harina y una botella de vino. Se presentaron ante el Señor. El Cana mató el becerro como sacrificio al Señor, como de costumbre. Luego Ana entregó el niño a Elí y le dijo: Perdón, Señor, yo soy la misma mujer que usted vio orar al Señor. Le aseguro que lo que digo es cierto. Oré por este hijo y el Señor contestó mi oración dándomelo. Ahora se lo entrego al Señor y él servirá al Señor toda su vida. Entonces Ana dejó ahí al niño y adoró al Señor. ¿Qué ejemplo el de Ana, de esta mujer? ¿Qué mujer ejemplar que encontramos acá en este libro del Antiguo Testamento? Ana no podía concebir y era un dolor muy grande el que él experimentaba en su vida. Ana experimentaba este dolor porque para una mujer no poder tener hijos es algo, en la época, en las mujeres que son mujeres ejemplares, que no están en este movimiento feminista, mujeres que defienden la vida, para las mujeres que defienden la vida es un placer tener hijos y en muchas ocasiones se transforma en algo frustrante no poder tener uno. Ana Vemos en Ana una mujer que realmente amaba a Dios en primer lugar y que amaba la vida. Y Ana tomó la decisión de entregar a su hijo, si Dios se lo daba, al Señor. Si ustedes prestan atención y han leído el relato, Dios no le pidió a Samuel. Nació del corazón de Ana. Y esto habla de la madurez de Ana, la madurez espiritual que había en Ana. Hoy los creyentes utilizamos esta frase: Dios es el dueño de todas las cosas y si nos pide algo debemos dárselo. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es: ¿y si Dios no nos pide algo, no debemos dárselo? ¿Y por qué no deberíamos dárselo si Dios no lo pide, aunque no lo pidiese? Si Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Acaso no tenemos libre albedrío como seres humanos? Porque el decir Dios es el dueño de todas las cosas y si me pide Dios algo, yo se lo doy, es como que si nos quedamos con ese concepto solamente, estamos limitando la libre decisión y el libre albedrío de las personas. Pero Ana era una persona madura espiritualmente porque ella podía hacer uso de su libre albedrío con responsabilidad y entregarle a Dios a este niño. ¿Dónde vemos el uso del libre albedrío en Ana con responsabilidad? Lo vemos en que ella le entrega al niño a Dios cuando el niño ya tiene capacidad para comer alimento sólido, no antes. Y no encontramos registro en la palabra de Dios que Dios le dijese a Ana: no me lo entregues cuando aún lo estés amamantando, sino entrégamelo después, cuando ya pueda comer alimento sólido. No, Dios no se lo pide. No hay registro del corazón de Ana, de una mujer que conocía a Dios
y que hacía uso de su libre albedrío con responsabilidad. El creyente maduro espiritualmente hace uso de su libre albedrío con responsabilidad. Mas el creyente que no es maduro espiritualmente siempre hace recaer. Entonces, esto nos habla de la madurez de Ana y de que Dios es el dueño de todas las cosas. Y aunque no nos pida algo Dios, podemos darle a Dios lo que es de Él. Si vemos otro ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 7, en la palabra de Dios para todos, dice Samuel, 2 de Samuel 7, 1. Cuando el rey David se instaló en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. El rey David le dijo al profeta Natán: mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el cofre de Dios se encuentra en una carpa. Natán le respondió: disponga su majestad, que el Señor está con usted. Pero aquella noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: dile a mi siervo David que el Señor dice: no eres tú quien me construirá una casa para que yo viva en ella. Cuando saqué de Egipto al pueblo de Israel, no vivía en una casa, sino que viajaba en una carpa que era mi casa. He estado por todo Israel, pero ¿acaso he pedido a alguno de los jefes que elegí para que me guiara a mi pueblo que me construyera una casa de cedro? También dile: esto dice el Señor Todopoderoso: yo te elegí cuando pastoreabas las ovejas, te saqué de eso y te hice el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. He derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos del mundo. También elegí un lugar para mi pueblo Israel. Lo he establecido en ese lugar para que tenga un sitio propio y allí nadie los moleste, ni a la gente mala los oprima como sucedió antes, cuando envié jefes para que dirigieran al pueblo de Israel. Te libraré de todos tus enemigos, y yo, el Señor, quiero que sepas que te daré descendencia. Cuando llegues al final de tu vida, morirás y serás sepultado con tus antepasados. Pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre y yo fortaleceré su reino para siempre. No era David el que le iba a edificar casa a Dios, sino Salomón. Pero esto nació en el corazón de David y vemos claramente que Dios no le pide a David que le construya una casa de cedro o un templo. Dios le aclara a David y le dice que había estado habitando la presencia de Dios en una tienda, que había marchado con Israel, que Dios no le había pedido esto, pero que sin embargo, por cuanto nació esto en el corazón de David, Dios iba a hacer del trono de David un trono eterno. Y su hijo Salomón iba a ser aquel que le iba a construir casa para su nombre. Entonces, un siervo de Dios como David, porque David también entendía que Dios es el dueño de todas las cosas y que por más que Dios no pida algo, nosotros podemos dárselo a Dios también. Porque, vuelvo a repetir, es el dueño. Él tiene toda potestad. Entonces, esta situación de que le damos a Dios aunque Él no nos pida, en Hechos 5:1 en adelante, donde habla de Ananías y Zafira, dice: había cierto hombre llamado Ananías,
quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Ananías y Zafira le prometieron entregar el precio de la venta de esa propiedad al Señor. El Señor no se los pidió, ellos se lo prometieron. Muy similar al caso de Ana. Sin embargo, cuando lo fueron a entregar ante los apóstoles, ante la iglesia en Jerusalén, fueron con la mitad del precio. Ambos habían conspirado, Ananías y Zafira, sabían de esto. Entonces entregan la mitad del precio. Sin embargo, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, pudo descubrir que esto no era sincero y que a Dios le habían prometido otra cosa. ¿Cuál fue el resultado? Hubo un pecado muy, podemos decir, de consecuencias importantes, porque fue un pecado contra el Espíritu Santo de Dios, contra la persona más sensible de la Trinidad. Y ambos cayeron muertos. Es muy delicado cuando nos comprometemos a entregar a Dios algo y no lo hacemos. Y ojo que acá, vuelvo a repetir, Dios no pidió nada, pero ellos se lo prometieron. ¿Cuántas veces nosotros no decimos que le vamos a entregar algo a Dios y sin embargo no se lo entregamos? O entregamos a medias esto. Así pasó con Ananías y Zafira, y el resultado fue terrible. Lucas 21, del capítulo 21, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, tiene como título la ofrenda de la viuda. Dice: mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Si Dios es el dueño de todas las cosas, no podemos darle las obras al Señor. No son las obras las que pertenecen a Dios, sino
el todo. A veces nosotros actuamos como estos religiosos, le damos las sobras a Dios, le damos las sobras de nuestro tiempo, le damos las sobras de la sobra de lo que ganamos en nuestro trabajo, le damos siempre las sobras a Dios. Acá vemos que no va en cuanto tengamos, sino en la disposición del corazón, porque esta viuda dio todo lo que tenía. Todo, absolutamente todo. Ya era pobre y a ojos humanos quedó aún más pobre. Sin embargo, Jesús destacó, puso bien en alto la actitud de la viuda que dio todo lo que tenía. Jesús no ve como nosotros vemos. A veces nosotros damos y creemos que estamos haciendo muy bien en dar, pero muchas veces damos de lo que nos sobra. Y lo hacemos con esa intención, con la intención de que nuestro patrimonio no se vaya a ver afectado. Entonces esta viuda dio todo lo que tenía. ¿Cuántas veces nosotros no damos y decimos, bueno, pero me tengo que organizar bien económicamente, hacemos esto, hacemos aquello, ta? Pero acá la viuda dio todo, cumplió con su obligación. Que el Señor nos ayude a esto. Y ahora vamos a tratar algo importante. Como decíamos al principio, el título del mensaje, esto es para Él lo que Dios nos pide. Y lo que Dios no nos pide también es para Él. Ahora, cuando hablamos de que Dios es dueño de nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, 17 al 20 dice, en la Reina Valera 1960. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá el contexto habla de la sexualidad y habla de la fornicación, habla de las relaciones sexuales prematrimoniales. Y habla de que no somos dueños de hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos, porque el cuerpo es del Señor, estamos unidos al Señor Jesucristo. Y nuestro cuerpo, si vemos nuestro cuerpo tiene diferentes miembros. Si vamos a nuestra cabeza, tiene ojos, tiene boca, tenemos oídos también. Y podríamos nombrar muchas partes del cuerpo. Ahora, cuando decimos que Dios es el dueño de cada parte de nuestro cuerpo, eso incluye una parte de nuestro cuerpo muy importante y que pocas veces citamos cuando enseñamos. Porque cuando se hablaba de que Dios es el dueño de nuestro cuerpo y se dan doctrinas básicas sobre esto, se habla de no dar el cuerpo a la fornicación, no dar el cuerpo a los vicios, al alcohol, a las drogas, al cigarrillo. Pero el oído, nuestros oídos, son parte del cuerpo que le pertenece a Dios. Y nuestros oídos deben estar prestos
deben estar dispuestos a escuchar a Dios. Y debemos cuidar nuestros oídos. Debemos cuidar lo que oímos, porque nuestros oídos también son del Señor. Dice la palabra del Señor con respecto al cuerpo en Romanos 6, del 12 al 14, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Todo nuestro cuerpo debe ser usado como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios, incluyendo nuestros oídos. Dice Nehemías 9:17 en la Reina Valera 1960. Está refiriéndose al pueblo de Israel que salió de Egipto. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes se endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El pecado del pueblo de Israel fue no haberle entregado sus oídos al Señor. El pecado de Israel fue no haber tenido en cuenta esto. Entonces ellos prestaron sus oídos para escuchar a los egipcios, prestaron sus oídos para escuchar también a las naciones, gente de otros pueblos que salieron con ellos de Egipto, pero no prestaron su oído para Dios. Y eso que cuando hablamos de esclavitud en la palabra del Señor y hablamos de aquel esclavo que es dueño de su amo, dice que la oreja de ese esclavo era clavada en la puerta de la casa de su dueño, en representación de que ese esclavo le pertenecía a su dueño. Entonces llama la atención que haya sido la oreja la que está clavada en la puerta de la casa de su dueño. Y también se hacía que después del sacrificio, la sangre del sacrificio que hacía el sumo sacerdote, los sacerdotes, fuera puesta en sus orejas también. Entonces, acá vemos en la palabra de Dios que el Señor, cuando nos salva, la sangre es figura del sacrificio de Cristo. Cuando Dios nos salva, realmente, Dios dispone, redime nuestros oídos. Él marca claramente que sus oídos le pertenecen a Él, que nuestros oídos le pertenecen a Él. Y que es una parte importante de nuestro cuerpo.
Y que el Señor, cuando afecta nuestra vida, afecta nuestro intelecto, afecta nuestras emociones, afecta nuestra voluntad, también debe afectar nuestros oídos. Y debemos dejar de escuchar lo que en un momento escuchábamos para pasar a escuchar a Dios. Dice la Escritura en el Salmo 135, del versículo 15 al 18, en la palabra de Dios para todos: los ídolos de las naciones son oro y plata, productos hechos por manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden respirar. Así quedarán, presta atención a esto, como esos ídolos, los que los hacen y los que confían en ellos. Usted se preguntará, y yo me he preguntado, ¿qué puede llevar a un creyente a que cierre sus oídos ante Dios? A que deje de escuchar a Dios. Acá en la palabra de Dios, en el Salmo, vemos una de las causas de que alguien pueda dejar de escuchar a Dios, y es la idolatría. Dice que todos aquellos que hacen los ídolos y los que confían en ellos quedarán como esos ídolos, que tienen oídos, pero no pueden oír. La idolatría, sabemos que la idolatría es cualquier cosa que pongamos por encima de Dios, posibilita que dejemos de tener oído espiritual. Y si ustedes ven, el pueblo de Israel se caracterizó por ser un pueblo idólatra, teniendo como un punto allí de referencia el becerro de oro, que hasta Aarón fue invadido por esa idolatría, él asintió en esa idolatría. Entonces, cuando un creyente se queda sin oído espiritual, es porque hay ídolos, pueden haber ídolos en su corazón. Nuestra persona puede ser un ídolo. El amor hacia nosotros mismos puede estar por encima del amor a Dios. El amor al dinero, a las riquezas. El amor a la mamá. El amor al papá. El amor al hijo. El amor a la hija. Puede hacer que perdamos nuestros oídos espirituales cuando ese amor está por encima de Dios. Podemos quedar como esos ídolos. Y cuanto más cuando nosotros mismos hemos fabricado esos ídolos. Proverbios 18:13 también nos habla del oído en la palabra de Dios para todos y dice: es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Es importantísimo escuchar antes de responder. ¿Cuántas veces como creyentes estamos conversando con otro y en realidad no nos interesa lo que al otro le pasa? Hay algo muy común que siempre hacemos: preguntar por el otro lo que al otro le pasa, para que eso nos dé pie para contar algo de nosotros, o para preguntar algo de nosotros, o para hablar de nosotros. Si usted ve y nos analizamos y somos sinceros al analizarnos a nosotros mismos, somos muy tendientes a hacer eso. Unos más que otros. De otros ya tal vez ya es una práctica. Que no pueden, un ejercicio que usted puede hacer es converse con alguien y termine esa conversación, sí,
y no hable de usted. No quiero decir que esté mal hablar de, pero póngase a pensar, ¿cuánto podemos llevar adelante una conversación sin hablar de nosotros? Sin hacer referencia a nosotros. Difícil. Pero puede ser un buen ejercicio. Porque a veces queremos hablar, queremos aconsejar, porque nos sentimos muy importantes, pero no queremos escuchar. Y esto es matemática, 2 más 2 son 4. No podemos dar un consejo prudente, sabio, si antes no escuchamos. Es una tontería y una vergüenza, la Biblia le llama. También Job 42, del 4 al 6, en la Reina Valera 1960 dice: Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tenía otro problema. A Job le costaba oír. De a oídas, dijo Job, te había oído. Tuvo que sentarlo Dios a Job y decirle, ya terminaste de hablar, porque Job hablaba de su reputación, hablaba y se justificaba delante de Dios, delante de todo el mundo. Y Dios un día le dijo, sentate aquí, Job, ahora vos me vas a escuchar a mí. Y tuvo que escucharlo Job. Y allí entendió Job. Hay cosas que no llegamos a entender porque no queremos escuchar a Dios. No queremos, porque sabemos que escuchar a Dios implica cambios en nuestra vida. Implica una responsabilidad al guardar esa palabra. Y Job tenía el problema de su oído también, su oído espiritual. Entonces, Job después crece en su relación con Dios, pero antes tuvo que arrepentirse. El pecado de no querer oír a Dios nos lleva al arrepentimiento. Y no estoy hablando de solamente de que Dios nos hable a través de una predicación un día domingo, a través del estudio un día jueves, sino que Dios nos puede hablar a través de cualquier hermano. Hay un defecto en nosotros como líderes, como ancianos, como pastores. Y es que y lo he notado, es que nos cuesta escuchar. No somos buenos consejeros porque no escuchamos antes. Y queremos inmediatamente hacer prevalecer nuestra opinión a partir de nuestra experiencia, nuestros conocimientos. Pero es importante. A veces está hablando la persona y le cortamos. Está hablando y le cortamos, le volvemos a cortar. Eso está mal. En un líder eso está muy mal. Un líder debe estar dispuesto a escuchar, pero a escuchar interesándose, prestando atención. Job tenía ese problema. Eclesiastés 5:1 dice en la palabra de Dios para todo: cuídate de hacer promesas. Ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios, como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal y no se da ni cuenta. El mismo pasaje, pero en la Reina Valera 1960 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hace mal. El servicio que se hace sin vivir una vida santa, está hablando de un sacrificio. El servicio que se hace y que no nace de nuestra relación con Dios
es un servicio de necios. Y no nos damos cuenta de esto. Y dice la Escritura también, y utiliza como sinónimos de oír la palabra obedecer. Y tanto en el Antiguo Testamento, donde aparece la palabra hebrea shama, como en el Nuevo Testamento, donde aparece una palabra griega, hipakou, significa escuchar y prestar atención. Para redondear la idea, en el original, la palabra oír, escuchar, es sinónimo de obediencia. Y habla de más que escuchar, habla de prestar atención. Job, como nombraba en el anterior pasaje, él escuchaba de pasada a Dios. Él escuchaba de a oídas, pero él no prestaba atención. Por eso es que Dios lo tiene que disciplinar a Job. Entonces, allí vemos en la palabra del Señor muy claramente que todo lo que le ofrezcamos, todo servicio a Dios debe nacer de nuestra relación con Dios, de una relación de obediencia a Él. Jeremías capítulo 7 del versículo 21 al 24 en la Reina Valera 1960 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Dice, y presta atención a esto: antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dice que no oyeron porque anduvieron en sus propios consejos. Qué increíble, se aconsejaban a sí mismos. No necesitaban ni siquiera del consejo de otros, sino que se aconsejaban ellos mismos. Y eso les hizo perder el oído, el oído espiritual. No podían oír a Dios porque prevalecían más los consejos. ¿Cuántas veces no nos aconsejamos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces no damos el mismo consejo? A veces las situaciones son diferentes y vamos dando el mismo consejo por todos lados, el mismo consejo por todos lados. Un consejo que puede ser sobre un matrimonio, y tal vez en nuestro matrimonio estuvo mal y llegó un momento que el Señor nos ayudó y nos encontró y salvó, y por su misericordia restauró ese matrimonio. Y se da el consejo en base a la experiencia y se da por todos lados. Hay un matrimonio roto, pum, allá van con ese consejo. Hay otro matrimonio, allá van. Y con el mismo consejo. Y tal vez, y son situaciones diferentes, son tiempos diferentes. Antes los matrimonios no llegaban al punto que llegan ahora. Ahora llegan a la muerte. Termina alguno de los dos muertos. Por lo general son las mujeres las que terminan muertas. Pero nosotros vivimos como creyentes ilusionistas, como creyentes de fantasía, y no nos fijamos en los tiempos que estamos viviendo. Si los últimos tiempos iba a ser como los tiempos de Noé, tiempos de violencia, tiempos de destrucción. Entonces, con esto no quiero decir que Dios puede, porque Dios puede restaurar un matrimonio, Dios lo puede hacer, pero debemos tener la guía de Dios en todo esto, escuchar a Dios antes. ¿Qué es lo que Dios está? Como también puede haber otras cosas que ahora
los matrimonios van de acuerdo a la corriente de la época. Cualquier problemita se quieren separar, sin buscar la alternativa de poder restaurar la relación, restaurar el matrimonio. Parejas de matrimonios jóvenes que no llevan ni un año y ya se separan por cosas que son solucionables, pero es porque andan en sus propios consejos, caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, dice la Biblia. Si tenemos el consejo de Dios, ¿por qué nos aconsejamos a nosotros mismos? Primera de Timoteo 4:16 dice en la Reina Valera 1960, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El cuidado espiritual de uno mismo y de la doctrina y la perseverancia en ello, por supuesto, hace que nos salvemos a nosotros mismos. Te salvarás a ti mismo, quiere decir que conservarás la salvación que Cristo te ha dado y a los que te oyeren. Y ten cuidado de ti mismo habla del cuidado de la salud espiritual que nosotros debemos tener. La salud espiritual es importante también, tanto o más importante aún que la salud física. Es el cuidado de la salud espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque la salud física depende en gran porcentaje de la salud espiritual, de cómo estemos espiritualmente. Porque si estamos deprimidos, si estamos depresivos, si nos resistimos al consejo de Dios, ¿en qué caemos? Damos la puerta abierta a las enfermedades que vienen a nuestra vida. Por eso Pablo le decía, ten cuidado, Timoteo, cuida tu salud espiritual y cuida la doctrina. Porque te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No quiere decir que se van a salvar todos, sino los que oigan. Y segunda de Timoteo 4, desde el versículo 1 en adelante, en la versión Dios habla hoy, dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje, que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, presta atención a esto, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. El último tiempo es un tiempo donde los creyentes que no están en Cristo, que no están bien, van a buscar un montón de maestros que les digan lo que quieran oír. El otro día escuchaba un testimonio de un pastor y él planteó esto, dice, ¿qué problema? Dice que la consejería cristiana sea gratis. Dice, el problema es que la consejería cristiana es gratis. Y se quedó mirándolo otro pastor allí. Y dice, ¿saben por qué lo digo? Porque si cobráramos por la consejería cristiana, dice, la persona se cuidaría mucho, como cuidamos de ir al médico, de buscar un buen médico, porque sabemos que tenemos que abonar. En cambio, como la consejería cristiana es gratuita, no nos importa. Entonces buscamos a un montón, como dice, que nos digan lo que queremos escuchar. No nos basta con eso. Mandamos mensajes de texto, WhatsApp, a todos lados, hasta que alguien nos diga lo que queremos escuchar. Y quiero decirle
que cuando persistimos en esa actitud, Dios lo permite y cierra, Dios se calla y deja que los malos consejos circulen para que caigamos en ese engaño. Para enseñarnos Dios lo permite. Es una disciplina dura de parte de Dios, pero es lo que Dios hace para que nos demos cuenta de esto. Entonces, se amontonarán un montón, dice. Buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Por eso, el remedio para esto, para estas personas, es que los que predican la palabra de Dios, prediquen el mensaje e insistan cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. El último tiempo, quiero decirle que el último tiempo no es para creyentes diplomáticos. La diplomacia cristiana puede convivir con una persona que ofende a Dios, que está resentida con Dios o que predica una sana doctrina, teniendo un principio fundamental, que es no tocar las diferencias y conversar sobre los puntos en común. Yo quiero decirle que eso es ecumenismo también. Porque nosotros hablamos de ecumenismo y decimos, no, pero yo con los católicos no tengo nada que ver, yo con los judíos nada que ver, con los testigos de Jehová nada que ver. Pero eso es ecumenismo también, es un ecumenismo cristiano. El no tocar las diferencias. Comemos, nos juntamos con ese tipo de personas y no tocamos el tema. Pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo. La Biblia dice que debemos predicar el mensaje, sea oportuno o aun cuando no lo sea, porque usted no sabe qué puede ser de la vida de aquella persona 2 segundos, 3 segundos, 1 hora después. Dice, convence a los que dudan, reprende a los que se rebelan y anima a los que necesitan ser animados, necesitan ser consolados, enseñando con toda paciencia, a tiempo y fuera de tiempo. Es un tiempo en el cual la sana enseñanza no se soporta. No, la gente no está dispuesta a sufrir la sana doctrina. Muchos creyentes no están dispuestos a sufrir la sana doctrina, por eso hay tantas falsas doctrinas. Santiago 1:19 dice en la Nueva Traducción Viviente, escuchar y obedecer. Preste atención a esto. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. A veces nosotros entramos en el conformismo cristiano y decimos de una persona hay que tenerle paciencia porque le cuesta entender, le cuesta oír. Sin embargo, la Biblia dice que todos debemos ser rápidos para escuchar. No es que tenemos que escuchar miles de veces el mismo mensaje varias veces para recién entrar. Es un problema cuando nos cuesta entender lo de Dios. No estamos siendo rápidos para escuchar, pero sí somos rápidos para hablar, rápidos para enojarse. Es un problema. En otro pasaje en Hebreos habla que podemos ser tardos para oír también. Hebreos 2:1 dice en la Nueva Traducción Viviente, advertencia para no desviarse del camino. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Mucha atención a las verdades que hemos oído, dice que debemos prestar.
lo que se predica, lo que se estudia los jueves, no es para desecharlo, no es para seleccionar, hacer una obediencia selectiva, decir en esto te obedezco, en esto no, porque yo ya tengo mi vida armada de esta manera, ya tengo planificado esto, el otro. Y no, dice que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos. Entonces, si no somos rápidos para oír, es porque no prestamos mucha atención. Y si no prestamos mucha atención, nos vamos a terminar desviando de esas verdades. La verdad, así de sencillo. Tal vez usted puede decir, esto es muy básico, bueno, pero es tan básico que no lo practicamos. Apocalipsis 2:7 dice en la palabra de Dios para todos. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Oigan bien. No solamente debemos ser rápidos para oír, no solamente debemos prestar atención, sino también oír bien. A veces no oímos bien el mensaje. En una oportunidad, me acuerdo, me tocó dar un mensaje, un estudio bíblico, donde hablaba de la iglesia, donde hablaba de quién era la autoridad suprema en la iglesia. Había muchos problemas en la iglesia, problemas terribles en ese momento. De las autoridades de la iglesia, del respeto hacia las autoridades, de respetar la voluntad de la asamblea de la iglesia, del conjunto de creyentes, y muchas cosas. Y hablé sobre la apostasía y que apostasía era rebelión y todo esto. Y el mensaje era claro, era directo. No fui con vueltas, fui directo. El problema quedó expuesto ante la congregación. Hay un problema. Y el propósito de Dios era que la congregación reaccionara. Y recuerdo una creyente, termina la reunión y se acerca y me dice, hoy he visto la iglesia como una familia, Dios me mostró una familia. La iglesia se estaba por partir en 1000 pedazos. De hecho, después sucedió. Se estaba por partir en 1000 pedazos. Y estaba oyendo otra cosa. Nada, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba sucediendo. Líderes mismos, ancianos, oyendo, no creían que lo que podía pasar, a pesar de que se les decía, se les advertía, no creían. O creían en algo menor, entonces no oían bien. Por eso la Biblia dice, oigan bien. ¿Qué oímos? A veces no entendemos, no oímos bien. Isaías 33, del versículo 14 al 16, en la Reina Valera 1960, dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Está hablando del infierno. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. El que tapa sus oídos, dice, para no oír propuestas sanguinarias. Hermanos, hermanas, no es pecado tapar nuestros oídos
para no oír ciertas cosas. No es pecado tapar nuestros oídos para no oír a aquellos que nos hacen propuestas indecentes, propuestas anticristianas, propuestas que van contra la fe. No es pecado. Al contrario, la Biblia nos alienta a tapar nuestros oídos, a no escucharlos, no escuchar directamente a esas personas. Pero nuestros oídos están prestos para escuchar. La fe viene por el oír, pero también se va por el oír. La fe de los creyentes se ha ido en toda esta pandemia por oír noticias catastróficas solamente. La fe se te va por conversar con personas que están lejos del Señor y que no tienen la mínima intención de reconciliarse con Dios y que solo acuden a Dios por una necesidad. La fe, aunque tú digas, no, pero yo no toco ningún tema de la iglesia, yo ejerzo diplomacia respecto a esto, vas a terminar confundido, vas a terminar confundido, porque debemos respetar los métodos de Dios. Si Dios nos dice algo, es por esto, es por algo. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos prestando nuestros oídos? Es el último tiempo. Romanos 10:17 dice en la palabra de Dios para todos: así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. La fe es el resultado de oír el mensaje. O sea que si oímos mal, nuestra fe va a ser una fe débil. Si somos tardos para oír, lentos para oír, nuestra fe va a ser una fe pobre. Y también dice la palabra de Dios en Jeremías 6, del 9 al 10, dice: así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la ama. La palabra de Dios a veces nos es vergonzosa porque no amamos a Dios, porque no amamos a su palabra. Y nos cuestionamos y decimos, ¿por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué Dios dice esto? O pensamos, a pesar de que nos están leyendo la palabra, pensamos que es un pensamiento del predicador, de la predicadora, del enseñador, de la enseñadora. Sin embargo, esto no es así. ¿Qué hacemos con nuestro oído? ¿Qué vamos a hacer con nuestro oído? Nuestro oído le pertenece al Señor también. Por eso, cuando Marta estaba afanada, limpiando de aquí para allá, y María se arrodilló a los pies ahí del Señor a oír al Señor, Marta le dijo al Señor: Señor, dile a María que me ayude, dile a mi hermana que me ayude, mire, me ha dejado sola. Y Marta, Marta, le dijo el Señor, afanada estás con tus quehaceres, mas María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. La mejor parte era el oír. El oído de María estaba entregado a Jesucristo. Sabía María que le pertenecía a Jesús su oído. Y por eso cuando Jesús llegó a su casa, inmediatamente
Rápidamente prestó su oído para oír al Señor. Sin embargo, Marta seguía realizando sus quehaceres y solo de a oídas escuchaba al Señor. El oído de Marta no había sido entregado al dueño, al verdadero dueño que es Jesús. Nuestros oídos son del Señor. Todo es del Señor, todo es de Él y nuestros oídos también son de Jesús. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, Dios mío, porque Jesucristo, te pertenecemos, Señor. Somos posesión tuya, Señor. Los miembros de nuestro cuerpo que antes servían al pecado, Señor, hoy te deben servir a ti, Señor. Jesús, que nuestro oído esté dispuesto a escucharte. Que cada vez que tú quieras hablarnos, Señor, que tú quieras disponer de nuestro oído, Señor, nuestro oído esté ahí para escuchar. Aún si, Señor, tú no dispones en ese momento de nuestro oído, sabemos, Señor, que podemos escucharte, Dios mío, que podemos conocerte, que podemos ir a tu palabra, Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a desarrollar nuestro oído espiritual, Señor Jesús. Que no seamos lentos para oír, Señor, sino que seamos rápidos y que nuestro oído esté dispuesto a escucharte. Señor, muchas veces nuestro oído no se dispone para ti, Dios mío, pero sí se dispone para otras cosas, Señor. Se dispone para escuchar noticias, para escuchar otro tipo de cosas, conversaciones, Señor, perversas, Dios mío, que, Señor Jesús, lo único que demuestran, Señor amado, es la conducta irreverente, Señor, y rebelde de muchas personas, Dios mío. Y creemos, Señor, que prestar oído a esas cosas no nos va a generar ningún daño, Señor. Sin embargo, Dios mío, a través de tu palabra hemos visto todo lo contrario. Cuán importante es nuestro oído y cuán importante es conservarlo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que desde ahora en más no te neguemos nuestros oídos, Señor, porque son tuyos y te pertenecen. Y también ayúdanos a oír bien, Señor, a entender bien, Dios mío. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor Jesucristo. Abre los oídos espirituales de los que han oído por primera vez esto y que como resultado nazca fe en ellos, la fe genuina y verdadera, que es la fe en Jesucristo el Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos ya finalizando este estudio de la palabra del Señor. Sepa disculpar los problemas con el internet. Son cosas que suceden, pero hemos querido sobreponernos con la ayuda del Señor a las circunstancias y poder dar esta enseñanza de la palabra del Señor. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y bueno, este fin de semana, el día sábado, aproximadamente a las 11 de la mañana, hay enseñanza para los niños a través de Facebook, del Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, y también el día domingo, después de las 10:30, transmitimos la predicación de la palabra del Señor desde el templo donde nos congregamos. Y también recuerde de visitar nuestro canal de YouTube. Ahí tiene usted predicaciones, enseñanzas, todo lo que se ha ido dando a través de la página de Facebook. Y usted puede elegir el tema que quiere escuchar y ahí tener acceso a ello. Iglesia Filadelfia de San Juan, ahí puede entrar y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor. Les invitamos a usted que vive en la provincia de San Juan a nuestras reuniones el día domingo a las 10 de la mañana en calle La Madrid y Las Heras, barrio Camilo Rojo, Santa Lucía. Está invitado usted con su familia.
Damos gracias al Señor por todo esta noche y que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.